Muy bien, entonces, la última imagen que habíamos visto de la clase anterior era esta en la clasificación de las estructuras que conforman el telencéfalo. Estamos hablando específicamente de los hemisferios cerebrales y unas estructuras que están en la región media como el cuerpo calloso, el trígono y la comisura blanca anterior. Estas son estructuras de sustancia blanca. Estas otras que estamos aquí, estamos viendo que son de sustancia gris. En la primera clase de la semana pasada estuvimos viendo que donde encontramos sustancia gris, eso va a ser la parte de la neurona que es el cuerpo, las dendritas o las terminales axonales. Y todo lo que es sustancia blanca es el axón, que está rodeado por la mielina, y entonces, si es una sustancia blanca, es un lugar donde va a estar pasando, circulando información, sea sensitiva, sea motora, alguna información va a estar circulando. Vamos a hablar entonces del telencéfalo, hablamos de los hemisferios cerebrales. Esta es una vista externa de lo que es el hemisferio cerebral izquierdo, por ejemplo, en los cuales vamos a encontrar los lóbulos, ¿sí? Los lóbulos van a llevar exactamente el mismo nombre que los huesos, ¿bien? Tenemos un lóbulo frontal, un lóbulo parietal, un lóbulo temporal y un lóbulo occipital, ¿sí? Si vos encontrás alguna similitud con los nombres de los huesos, es que tenés razón. Bien, ahora, ¿cómo hacemos para separar cada uno de estos lóbulos? Como lo hacemos en los huesos. En los huesos vamos a ver unas cisuras, vamos a ver unas fisuras de articulación entre los huesos, ¿sí? Pero en esta región cerebral no vamos a encontrar separaciones más que ciertos surcos. Estos surcos de separación son entre el lóbulo frontal y el lóbulo parietal, encontramos un surco central o también de Rolando. Separando, y este surco se puede separar bastante más que el de Rolando, se llama cisura de Silvio o surco lateral, va a estar separando lo que es el lóbulo frontal, parietal y el temporal. Un surco que hay que ponerle mucha imaginación y hay que hasta decir, bueno, acá es, pero los libros lo describen, así que lo tenemos que nombrar, va a ser el surco parieto-occipital, ¿sí? O la cisura perpendicular externa. Tiene otro nombre que en este momento se me fue, pero es un nombre cortito, ya va a llegar la información. Si lo miramos por una vista interna, ¿sí? al hemisferio cerebral, esto viene a ser la región del lóbulo frontal, ¿bien? El lóbulo parietal, el lóbulo occipital y apenas alcanzamos a ver la cara inferior de lo que es el lóbulo temporal, ¿bien? Siempre vamos a decir que cada uno de los hemisferios cerebrales va a tener tres caras, siendo esta la cara lateral, ¿sí? O superolateral, esta la cara medial, donde podemos encontrar, además de los lóbulos cerebrales, tres de los cuatro, porque esto es la cara inferior, vamos a encontrar estructuras que están en la región media compartiendo un hemisferio cerebral con el otro. Por ejemplo, aquí vemos el cuerpo calloso, ¿sí? Y el núcleo caudado, ¿bien? Vamos a estar viendo también el trígono, que es toda esta región, ¿bien? Y vamos a ver un área que se llama tercer ventrículo, es una cavidad aquí. Más allí está cortadito y esto vendría a ser el tálamo. Los tálamos son núcleos grises y están metidos en cada uno de los hemisferios cerebrales. Así que después vamos a encontrar, que no tengo la imagen aquí, pero sí se las muestro desde allí, esta es la cara inferior de un hemisferio cerebral. En cada una de estos lóbulos, estas rayitas que ven allí se llaman cisuras, van a estar separando y volviendo a subdividir cada uno de los lóbulos en subregiones, ¿sí? Se llaman surcos. Acá tenés el surco prerolándico en el lóbulo frontal, acá tenés el surco postrolándico en el lóbulo parietal. Como ya te dije muchas veces, hay que poner la imaginación, no es que está justito el surco en esa región. Y, por ejemplo, el lóbulo frontal se divide por dos surcos en tres áreas,
inferior, media y superior, y el área prerolándica. ¿Para qué tanta división? Lo mismo va a pasar con el lóbulo parietal, el occipital, el temporal, desde una vista externa, desde una vista interna o desde una vista inferior del hemisferio cerebral. Resulta que esta subdivisión de cada una de las partes de los hemisferios cerebrales tienen un objetivo: poder mostrar la subespecialidad que tiene, ¿sí? Porque cada área se especializa en una función, pero después esto se subespecializa en varias funciones más. Y les doy el ejemplo aquí. Bien, todo lo que es el área frontal, fíjate que está hablando acerca de lo que es una área motriz. Eso significa el movimiento. Acá, este es el movimiento, este área prerolándica está relacionada con lo que es el movimiento de los miembros superiores, de los miembros inferiores, del tronco. Bien, tenemos un área que está un poquito más anterior y también se dedica a los movimientos, pero fíjate de qué movimientos. Movimientos finos, movimientos de la escritura. Bien, el área psicomotriz, el área que está relacionada con la parte de las habilidades, ¿bien? Y el centro del lenguaje. Fíjate que vos decís, pero eso es la palabra. Bueno, pero ¿cómo sale la palabra? Justamente con las habilidades de poder modular los músculos de la boca, los músculos de la lengua, y a través de la coordinación de la expiración, que salga el sonido a través de la laringe, logramos movilizar los labios, la boca, la lengua, y terminamos diciendo palabras. Entonces, todo lo que es el área frontal, ¿sí?, está relacionada con la movilidad. El área parietal, en líneas generales, está relacionado con lo que son las sensaciones, la parte sensible, ¿sí?, sea táctil, sea del psiquis, ¿bien? Y va a estar también relacionado con las palabras, pero con un área, fíjate que está muy cerca de lo que es el oído, que está en esta área va a estar la comprensión. Fíjate, dijimos sensibilidad, sensitivo, el oído está relacionado con los órganos de los sentidos, y bueno, va todo trabajando. Esto es una intercomunicación, el lóbulo parietal, que también tenemos con el lóbulo temporal. En el lóbulo temporal es donde se capta lo que se está escuchando, ¿sí?, donde se va a interpretar. Aquí se va a empezar a interpretar, y aquí, en relación con el lóbulo parietal y el temporal, vamos a tener lo que es la comprensión de todo. Yo te estoy hablando y vos estás diciendo así, esta palabra, esta palabra, pero ahora, ¿cuándo lo terminas de comprender? Muy bien. ¿Cuándo lo terminaste de estudiar? ¿Cuándo lo terminaste de repasar? ¿Cuándo lo volviste a hablar? Y tácate, te cayó la ficha de lo que la profe te estaba diciendo en este momento. Bien, el lóbulo occipital mayormente está relacionado con la parte visual, ¿sí?, lo que nosotros captamos por nuestros ojos. El nervio óptico recorre todo esa región desde anterior hasta posterior, se va hasta lo más posterior que tenemos en nuestro cerebro, y allí se va a estar interpretando lo que es lo que estamos viendo, ¿sí? Decimos, estoy viendo en este momento la computadora tiene esta imagen, y así sucesivamente, ¿ok? Bien. Vamos a otra imagen. Vamos a ver por funciones por hemisferio cerebral derecho y hemisferio cerebral izquierdo. O sea, no solamente cada uno de los lóbulos tiene una función, sino que cada hemisferio en general tiene otra función también. Bien. Entonces, acá tenemos un resumencito que ustedes van a poder ponerle pausa y poder analizar cada uno de estos detallecitos. El lóbulo frontal, el parietal, temporal y occipital, con cada una de las funciones, ¿sí? Y seguimos. Ahí le ponen pausa y lo van a poder frenar. Bueno, aquí, para que no perdamos la orientación que venimos tomando hasta ahora. Un corte sagital de lo que es el tronco del encéfalo, cerebelo, cerebro. Este es un hemisferio cerebral. Bien, seguimos. Otra imagen. Volvemos a ver lo mismo, pero se llama un fresco, ¿sí?, en una disección. Esto viene a ser el tronco del encéfalo con bulbo, protuberancia, mesencéfalo.
acueducto de Silvio, ¿sí? No, el acueducto de Silvio es este de aquí y este es el cuarto ventrículo. Cerebelo, ¿bien? Hemisferio cerebral, y aquí estamos viendo lóbulo frontal, esta región del parietal y aquella región del occipital. ¿Por qué no vemos el temporal? Porque estaría a esta altura y está ocupado. Bien, a esta altura de aquí vemos lo que es el cuerpo calloso, que ya vamos a ver que es de sustancia blanca. Vemos aquí la hipófisis, el tercer ventrículo, la comisura, el tercer ventrículo está acá, en la comisura intertalámica. Bien, entonces, ¿qué es esto? ¿Sí? Es un corte que se llama de Charcot, es un corte coronal en el cual vamos a poder observar internamente cómo están dispuestos las partes de sustancia blanca y de sustancia gris en los cerebros. Bien, entonces, estos cerebros, todos nuestros cerebros, van a estar dispuestos de la misma manera. Bien, siempre vamos a tener una corteza, o sea que es lo más de afuera, que está compuesta por neuronas, dendritas y terminales axonales, y entonces nos dan la sensación de ver algo más oscuro, y eso se llama sustancia gris. Bien, entre medio de esta corteza y la región media tenemos sustancia blanca. Eso nos quiere decir que se está intercomunicando estos núcleos grises con la corteza o se comunican un hemisferio cerebral con el otro. Ahora, también vemos en la región media núcleos grises, bien, que tienen sus nombres, y esto más esto vienen a ser cavidades, ¿sí? Son cavidades que, donde circulan el líquido cefalorraquídeo que hoy estuvimos ya mencionando. Bien, vamos por ello. Lo identificamos. Entonces, la corteza cerebral, ya la identificamos, está fácil. ¿Sí? Vamos a ver de este hemisferio cerebral, que se repite por suerte del otro, vamos a tener núcleos de sustancia gris llamados tálamo, son los núcleos grises de mayor tamaño, son por donde pasan la gran mayoría de las vías de conducción nerviosa. Bien, luego tenemos un núcleo caudado, que es este y este. ¿Y cómo decís? Está en dos lugares. Bueno, resulta que este núcleo caudado tiene una forma de C. Y una forma de C que lo cortamos de arriba para abajo, entonces vemos una parte acá arriba, una parte acá abajo. El núcleo caudado tiene que estar yendo para atrás, para allá atrás. A ver si puse alguna acá. Esta, el núcleo caudado. Bien, este es el núcleo caudado. Entonces, viene desde adelante en la región frontal, pasa por la parietal, para la occipital y si viene a la temporal. Y el corte que hicimos nosotros fue acá. Ahí. Entonces, estamos viendo esta parte de arriba y estamos viendo esta parte de abajo. También estamos viendo lo que es el tálamo y el núcleo lenticular o lentiforme. Míralo ahí. Seguramente vas a tener que poner pausa, retroceder y volver otra vez, hasta que logres identificar cada uno de los núcleos. Pero para eso está la tecnología, para pausar, volver para atrás y meterle para adelante nuevamente. Aquí tenés el tálamo, núcleo lenticular y el núcleo caudado. Aquí arriba lo que es la parte del cuerpo y aquí abajo lo que es la parte de la cola. Vuelvo a mostrártelo. Bien, núcleo caudado, cabeza, cuerpo y cola. Y más medial el tálamo, más lateral tenemos entonces el núcleo lenticular. Bien, ¿qué otros núcleos tenemos? Bien, por fuera del núcleo lenticular se llama antemuro. ¿Es un núcleo gris también? Sí, es un núcleo gris. ¿Está? Ahora, de entre medio de todos estos núcleos grises y la corteza cerebral, vamos a tener sustancia blanca, como ya les dije. Hay un par de sustancias blancas que, bueno, vamos por una, que van a mantener unidas el hemisferio cerebral derecho y el hemisferio cerebral izquierdo. Estos son unas porciones de sustancia blanca que también tienen una forma de C, ¿sí? Van desde adelante hacia atrás por esta parte media y se comunican este lado con este otro, derecho con izquierdo. Toda esta región de allí se llama cuerpo calloso. A ver, el cuerpo calloso, con la imagen que yo recuerdo que tenía, ya no la recuerdo, a ver, ahí estaba, esta, ¿bien? Este es un hemisferio cerebral derecho y un izquierdo, entonces podemos observar cómo uniendo
un lado con el otro, encontramos fibras que vienen de acá para allá, que vienen de acá para allá, y comunican entre ellas uno y otro. Y al mismo tiempo se disponen desde adelante hacia atrás, o sea que tienen una formita de C. Mira, eso, así y así, acá, así y así, pero que las fibras al mismo tiempo van de un lado para el otro. ¿Está? El cuerpo calloso. Bueno, ¿qué tenemos ahí de celestito? Ahí de celestito y acá de celestito. Áreas donde tenemos cavidades. Esas cavidades se llaman ventrículos laterales, estos dos de acá arriba, y tercer ventrículo. ¿Y por qué ventrículos laterales si saltamos directamente al tercero? Porque algún autor les puso al nombre de, en vez de ventrículos laterales, que son exactamente iguales, por eso los describen como los ventrículos laterales, lo vemos como primer ventrículo, segundo ventrículo, tercer ventrículo. Por eso saltamos directamente al tercero, pero ahí está la explicación técnica. ¿Está? ¿Qué más podemos observar aquí? El núcleo rojo por hacia abajo, y de la área del tálamo tenemos aquí abajo varios núcleos grises más que luego los vamos a mencionar y están en la región subtalámica. Bien, de la sustancia blanca nombramos todo este área así, que tiene como si fuera un brazo, una rodilla y una pierna, ¿sí? Allí. Todo esto se llama cápsula interna. Todo ese área de sustancia blanca se llama cápsula interna. Entre el núcleo lenticular y el antemuro encontramos este área, ¿sí?, que se llama cápsula externa, y luego del antemuro hacia afuera encontramos la cápsula extrema. Así que esos son los núcleos grises y las áreas de sustancia blanca que encontramos en un corte coronal del cerebro, ¿sí?, con los dos hemisferios cerebrales. Ahora, podemos llegar a hacer un corte transversal, y en ese corte transversal vamos a ver lo mismo, nada más que ubicado de una manera distinta. Este es un corte transversal. Esa es la región frontal, aquí tenemos la región parietal temporal y aquí la occipital, y se cortó desde adelante hacia atrás. Podemos observar lo mismo, nada más que es un poquitín distinto. Bien, tenemos la corteza cerebral, la región de sustancia blanca. Si nos vamos a la línea media, observamos aquí el ventrículo lateral y acá el ventrículo lateral. ¿Qué pasó? Como se lo cortó a la mitad, se sacó esta forma de C que también tiene los ventrículos laterales, y entonces ya venimos a sumar como tres estructuras que son de distintos componentes y tienen forma de C. Eso nos quieren decir que están casi en la línea media, o también nos quieren decir que están abarcando la región de todos los hemisferios cerebrales. Bien, te los resumo en cortito. Las tres estructuras que tienen forma de C vienen a ser el cuerpo calloso, el núcleo caudado. El cuerpo calloso es de sustancia blanca, el núcleo caudado, este es el cuerpo calloso, el núcleo caudado es de sustancia gris, y los ventrículos laterales son cavidades, o sea, una estructura de cada cosa que tienen forma de C. Luego tenemos en la línea media el tercer ventrículo, que no está señalado aquí, y tenemos el núcleo de sustancia gris llamado tálamo. La cápsula interna, que apenas se la ve en esta región, pero allí está, el núcleo lenticular, que como ven aquí se subdivide en regiones. Bien, después del núcleo lenticular, la cápsula externa, el antemuro y la cápsula extrema, con la corteza cerebral. Estos son las hendiduras cerebrales separando el hemisferio cerebral derecho y el hemisferio cerebral izquierdo. Esto ya lo vimos, y entonces pasamos a hablar acerca de las protecciones que tiene el sistema nervioso. Bien, desde afuera hacia adentro tenemos tres membranas que van a estar cubriendo y protegiendo a nuestro sistema nervioso, luego de que lo protege el cráneo, en este caso, ¿sí?, para todo lo que es el encéfalo, y lo que es la columna vertebral para lo que es la médula espinal. Bueno, entonces, vemos aquí el cuero cabelludo, ¿sí?, del hueso, las dos partes, el periósteo y el hueso del cráneo, y después el endostio nos falta aquí,
Y empezamos con las 3 membranas que de afuera hacia adentro se llaman dura madre, aracnoides y vía madre. ¿Bien? Y después de la vía madre, bien pegadito, el cerebro. Ahora fíjate, la dura madre es la que está más pegada al cráneo, es la más externa de todo. Tiene un espacio entre la dura madre y la aracnoides que se llama espacio subaracnoideo. Supraaracnoideo, perdón, espacio supraaracnoideo. Y luego del aracnoides y la pía madre tenemos un espacio ahí sí subaracnoideo. Y la pía madre es el que está más pegado al cerebro y cuando se hacen disecciones es muy difícil de separar lo que es la pía madre del cerebro. Es muy posible que se rompa alguna partecita del cerebro porque es como si fuera una gelatinita que está muy en contacto, muy adherida a cada uno de los lóbulos cerebrales, ¿sí? Entre este espacio subaracnoideo, o sea, entre aracnoides y pía madre, va a estar circulando el líquido cefalorraquídeo, que está en estrecho contacto con lo que es el líquido cefalorraquídeo que circula por adentro de todo el sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, el mismo líquido que pasa por adentro cruza por afuera. ¿Dónde se contactan entre ellos? Bueno, se van a contactar aquí, mira. Tenés los ventrículos laterales que se conectan con el tercer ventrículo y a esta altura, ¿sí? Y hacia los laterales vas a tener 2 orificios que van a estar contactando el cuarto ventrículo, ¿sí? El acueducto de Silvio, con el espacio subaracnoideo. Esos espacios, ¿sí? Esos orificios se llaman de Luschka y de Magendie. Ahora vos me decís, muy bien, el líquido circula por adentro, circula por afuera. ¿Por adentro de quién? De los hemisferios cerebrales, de lo que es eh, ventrículos laterales, tercer ventrículo, en el tronco del encéfalo por el cuarto ventrículo. ¿Cómo llega el cuarto ventrículo? Muy bien. Del tercero al cuarto hay un conducto que se llama acueducto de Silvio. ¿Bien? ¿Y cómo se comunica del cuarto ventrículo con la médula espinal? Muy bien. Tenemos un conducto que se llama conducto medular o conducto ependimario. ¿Cómo llega a ir hacia los alrededores del sistema nervioso central? Muy bien, pasa por el agujero de Luschka y de Magendie, los lugares que te acabo de mostrar. Así que el interior y el exterior están bañados de líquido cefalorraquídeo. ¿Y dónde se forman? Estos se van a formar en unos lugares que se llaman plexos coroideos, que están dentro de los ventrículos laterales. Tienen la función de formar líquido cefalorraquídeo y también al mismo tiempo cierta función de absorción de líquido cefalorraquídeo. Bien, el líquido cefalorraquídeo nos va a ayudar con parte de desechos, de nutriciones, tiene todo ahí un combo. Y una de las funciones, igual que lo tienen las membranas meningias, es de protección. Bien, las meninges nos protegen desde afuera hacia adentro, todo el sistema nervioso central, sea endocranial o endomedular, ¿sí? Aracnoides, vía madre y dura madre están rodeando todo, sea endocráneo o vertebral. ¿Tá? Vamos a repasar algunas imágenes. Bien, resulta que la dura madre nos va a ayudar a mantener un hemisferio cerebral y otro en el lado que le corresponde, ¿sí? Y resulta que hace una invaginación. ¿Qué significa invaginación? Que entra y sale, ¿sí? Entre los 2 hemisferios cerebrales. Míralo acá. Tengo un hemisferio cerebral y el otro, y la dura madre, obviamente aracnoides y pía madre también, pero la que lo divide y lo sostiene y le hace un tabique de protección es la dura madre. ¿Está bien? Y esa invaginación se da entre los 2 hemisferios cerebrales y entre la separación del cerebro y el cerebelo. Míralo acá. Ahí, allá abajo está el cerebelo, acá arriba está el cerebro. Allá está el hemisferio cerebral izquierdo y todo acá el hemisferio cerebral derecho. ¿Bien? Entre comillas, y como para que quede la idea, pero no es así, ¿bien? Que no se te mezclen las ideas del lado derecho y del lado izquierdo cuando sacudís la cabeza, me dijeron una vez, ¿bien? No es así, pero quedó como gráfico como para que entiendan que quedan bien separados el hemisferio cerebral derecho del izquierdo y lo que es cerebro de cerebelo que queda hacia abajo en la fosa cerebelosa. Bien, ¿cómo se llaman estas invaginaciones de la dura madre? Esta, que va desde anterior a posterior, se llama os del cerebro. Bien,
La que va separando cerebro de cerebelo se llama tienda del cerebelo. Y en el cerebelo tenemos la separación del lado derecho y del lado izquierdo de la os del cerebelo. Así que os de cerebro se continúa con os de cerebelo y separamos la tienda del cerebelo. Al mismo tiempo de estos meninges, ¿sí? Cubrir y separar cada una de estas partes que nombramos, en los extremos, en la base de aquí arriba y en el vértice de aquí abajo, van a tener unas dilataciones que se las muestro ahora y son regiones venosas, ¿bien? Son cavidades que se les dio el nombre de seno longitudinal superior, seno longitudinal inferior, pero por ese lugar recorren las venas que están recogiendo toda la sangre venosa del cerebro para llevarla nuevamente, ¿sí? Por las yugulares al corazón, ¿ok? Vamos a ver entonces cómo protegen las meninges la médula espinal. Bien, tenemos la dura madre, la aracnoides y la pía padre, una enfundada dentro de la otra. Y fíjate cómo cubren, ¿sí? Hasta que se forman las raíces nerviosas, estas que estuvimos estudiando para conformar los plexos cervical, braquial, lumbar y sacro. ¿Está bien? Bien, seguimos. ¿Qué vemos aquí? Vemos las cavidades por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Hoy te dije que los ventrículos tenían forma de C, que eran cavidades que están adentro de cada hemisferio cerebral. Míralo aquí, esa forma de C, hacia un lado y allá la forma de C hacia el otro. Se comunican entre los ventrículos laterales, que es el primero y el segundo, con el tercer ventrículo, que es un área donde están entre medio de los tálamos. ¿Qué eran los tálamos? Los núcleos grises de mayor volumen que tienen forma ovalada, ¿sí? Y están casi en la línea media del cerebro. Luego tenemos un acueducto, que se llama acueducto de Silvio, y por detrás del tronco del encéfalo y por delante del cerebelo tenemos el cuarto ventrículo. Y luego tenemos el conducto del epéndimo, ¿sí? O conducto vertebral, donde pasamos este líquido cefalorraquídeo por dentro de la médula espinal. Esto es una vista lateral. Bien, una vista anterior. Aquí tenemos los ventrículos laterales, ¿sí? Con sus conductos que van hacia el tercer ventrículo, con el acueducto de Silvio, hacia el cuarto, con el conducto del epéndimo hacia la médula espinal. Otra vista. Vista lateral. Lo mismo. Ventrículos laterales, fíjate cómo va por frontal, parietal, temporal y muchas veces, no siempre, están estas porciones hacia posterior que va hacia la región del hueso del lóbulo occipital. Bien, aquí tenemos el tercer ventrículo, fíjate que no es una cavidad completa, sino que en la región media tenemos una estructura de sustancia gris que comunica un tálamo que está aquí y otro tálamo que está allá. Entonces esa es la comisura intertalámica y no deja que sea una cavidad en esa región. Acueducto de Silvio, cuarto ventrículo, conducto ependimario. Estas patitas que salen aquí o esas patitas de allí se llaman conductos de Luschka y de Magendie, que hoy te comenté que van a comunicarme con el espacio subaracnoideo, o sea, entre medio de las meninges. Bien, cantidades, detalles. Cantidades de líquido cefalorraquídeo que podemos llegar a tener circulando tanto por el exterior como el interior, como protegiéndonos por dentro y protegiéndonos por fuera, va desde 80 mililitros hasta 150. Más de esto se lo considera una hidrocefalia, ¿bien? Un aumento de la cantidad de líquido cefalorraquídeo empieza a comprimir al cerebro y por lo tanto se empiezan a perder funciones elementales como caminar, como hablar, como moverse, como todo, ¿sí? ¿Y por qué se da esto? Porque resulta que se produce demasiada cantidad de líquido cefalorraquídeo, tenemos una estructura externa ósea de cráneo, ¿bien? Que no va a dejar que salga hacia el exterior esta mayor cantidad de líquido, ¿bien? Por lo tanto, como no puede ir para afuera, va para adentro. Y todo lo que es el cerebro, los hemisferios cerebrales son estructuras blandas y por lo tanto los comprime. Y pensamos lo siguiente, te vas y te saludas con alguien con la mano, cosa que ahora ya perdimos la costumbre,
¿viste? Y te agarra fuerte y te quiere retener y vos querés sacar tu mano, entonces uno aprieta y otro tira y tratan de cada uno hacer su función, pero no pueden, porque uno aprieta y el otro tira y es demasiado lo que aprieta y querés sacarla y no se puede. Lo mismo pasa con el cerebro, ¿está? Entonces, la hiperproducción de líquido cefalorraquídeo produce esto, que es la hidrocefalia, y una de las formas de darte cuenta es justamente la pérdida de la funcionalidad. ¿Bien? ¿Quiénes producen el líquido cefalorraquídeo? Los plexos coroideos. Aquí los tenemos. Bien, tenemos una protección mecánica porque decimos que nos está rodeando los hemisferios cerebrales y en el caso de haber, por ejemplo, algún golpe, alguna caída, te golpeas en la cabeza, por ejemplo, tenés las meninges que te van cubriendo, pero el hecho de tener líquido entre medio de las meninges hacen una forma también de amortiguar los golpes. Bien, protección química, estuvimos hablando de la parte interna, y entonces hace esta función de llevar desechos y también de llevar nutrientes. ¿A dónde? A la sangre, porque estos plexos coroideos también, además de tener la función de formar el líquido cefalorraquídeo, van a tener la función de reabsorber. Y aquí tenemos toda una circulación, ¿sí? Una circulación lógica de lo que es la formación y cómo recorre por las distintas cavidades el líquido cefalorraquídeo. Y aquí lo vemos en general. Bien, no está en la línea media exacta, perdón, está en la línea media exacta, por lo tanto no estamos viendo los ventrículos laterales, pero sí ahí vemos el tercer ventrículo, acueducto de Silvio, cuarto ventrículo, conducto del epéndimo, y cómo circula por los alrededores. ¿Está bien? Vamos entonces a enlazar esto que es el líquido cefalorraquídeo con la reabsorción que se da en estas vellosidades aracnoideas, que está en el espacio subaracnoideo, y cómo va esto drenando en los senos venosos, que eran las venas, y aquí arriba, seno longitudinal superior, seno longitudinal inferior, que está un poquitito más acá abajo, seno transverso, y cómo esta sangre va a volver al corazón. Ahora, decime, ¿cómo hacemos para que la sangre llegue al cerebro? Muy bien, tenemos que armarlo de la siguiente manera. Resulta que tenemos ramas arteriales que van a estar saliendo desde la aorta, ¿bien? Van a ir transformándose en lo que se llama tronco brachiocefálico, subclavia, derecha en este caso, y arteria carótida. De esta arteria subclavia, ya sea derecha o sea izquierda, va a salir una rama que se llama arteria vertebral. Esa arteria vertebral ya la estuvimos mencionando porque van a ir discurriendo por los agujeros transversos de las vértebras cervicales. Y el objetivo es llegar adentro del cráneo. Bien, cuando llegan adentro del cráneo, estas arterias vertebrales, estamos aquí a la altura del bulbo raquídeo, se van a unir entre sí, ya estamos a la altura de la protuberancia, hoy se los nombré que había un surco basilar porque la arteria basilar le daba el nombre. Acá está. Bien. Entonces, eso después se va a seguir ascendiendo y va a ir teniendo otras ramas. Ahora tenemos otra vía de llegada hacia la base del cráneo, que no es solamente la llegada por las arterias vertebrales y la basilar, sino que llega por esta altura de aquí, que se llama arteria carótida interna. Entonces, entre las vertebrales que se transforman en basilar y la carótida interna van a armar aquí, alrededor de la silla turca, de esto que es la hipófisis, el infundíbulo, ¿sí? Toda esta región de aquí, van a formar una red que luego va a dar sus ramas y vas a ver cómo se ramifican todos, y se divide, y cada una de las regiones de los hemisferios cerebrales, además de tener neuronas, también está teniendo arterias y venas que están llegando en ese lugar. Si vamos para atrás, recordar que no solamente el sistema nervioso está conformado por neuronas, sino que también tenemos neuroglias, que son células del sistema nervioso que van a estar acompañando a las neuronas, ¿bien? Y una de las funciones una de estas células nerviosas se llamaban astrocitos y tenían la función de sostener las neuronas y los capilares. ¿Qué son los capilares? Las arterias y las venas. ¿Bien? Así que siempre tenés que acordarte que
vamos a tener arterias y venas en todas las regiones. Bien, la base, se movió. La base estructural para la irrigación arterial del cerebro la va a estar dando un polígono de Willis. Lo vamos a estudiar aquí, ¿sí? Vamos a estar llegando y ubicándonos en esta región, alrededor de la silla turca, de lo que yo ya te nombré recién. ¿Cómo llegamos? Llegamos por las arterias vertebrales, llegamos por la arteria basilar y vamos a dividirlo en regiones. Bien, esta división de la arteria basilar va a ir hacia la región occipital, bien, y parietal posterior, y se llaman arterias cerebrales posteriores. Estas arterias cerebrales posteriores, a medida que se van hacia las regiones mencionadas, también van a dar unas ramas que van a comunicar hacia adelante. Bien, entonces van a ir para allá adelante, pero estamos en esta región posterior y por lo tanto se llaman arterias comunicantes posteriores. De la basilar tenemos la rama cerebral posterior, de la cerebral posterior tenemos la rama de la comunicante posterior. Y aquí es cuando entran las arterias cerebrales, carótidas internas, que se transforman en cerebrales medias. Bien, estas cerebrales medias van a ir a la parte media de entre el lóbulo temporal, parietal y frontal, bien, y viene siendo rama esta que viene desde del corazón, que se llama carótida interna. Ahora, esta rama carótida interna entonces te va a dar la rama cerebral media y hacia adelante te va a dar una arteria que se llama cerebral anterior. Esta cerebral anterior se va a encargar de todo lo que es el lóbulo frontal. Ahora, la derecha y la izquierda se van a intercomunicar entre sí con una arteria que, como está adelante, se llama comunicante anterior. ¿Bien? Entonces, estas arterias comunicantes anterior, comunicante posterior, van a estar uniendo estas regiones que se llaman arteria cerebral anterior, arteria cerebral posterior. Y entonces terminamos de formar el polígono de Willis. Este es el polígono de Willis que se encuentra ubicado alrededor de la silla turca. Bien, aquí entonces tenemos lo que acabamos de hablar y estos son los senos que les conté que estaban en la hoz del cerebro. Esta es la hoz del cerebro, pertenece a lo que es la meninge llamada dura madre. Bien, allí metidos entre medio el seno longitudinal superior, el seno longitudinal inferior, que desembocan en el seno recto, que a su mismo tiempo desembocan en lo que era la tienda del cerebelo, lo que separaba cerebro de cerebelo, bien, y están desembocando en este seno que está metido, que se llama seno transverso, para luego desembocar en la vena yugular interna. Bien, si consideras que es mucho dato, tenés toda la razón. Y hasta aquí llegamos por hoy. Vamos a darte un respiro, vamos a darte que puedas repasarlo, que puedas adelantar, que puedas frenar, que puedas recordar. Y nos vamos a estar viendo entonces la semana que viene para el parcial. Te voy a encargar que puedas repasar los pares craneales. Bien, en esta no estaban en la otra, bien, pero los pares craneales, los orígenes aparentes, los nombres de los pares craneales, a ver si tengo una imagen acá, bien, ahí, los nombres y los números de los pares craneales, los entonces orígenes aparentes, dónde se forman cada uno, qué función tienen cada uno, si función sensitiva, si función motora, y te dejo un trabajito más. Busca por qué agujero de la base del cráneo, ¿sí?, salen cada uno de los pares craneales, y si hay agujeros de la base del cráneo por donde no sale ningún par craneal, fíjate qué entra o qué sale. Bien, así que una pequeña tareita para que puedan estar realizando extra para la semana que viene. Bien, que tengan una buena tarde, un gusto haber estado con ustedes.